Dándoles la bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. Vamos a reflexionar en torno al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. ¿Por qué surgen dudas en su interior? Soy yo en persona, nos dice el Señor en este hermoso texto. Presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones, nuestro corazón. Padre Santo, tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios del amor. Tú eres el Dios que salva. Tú eres el eterno, el que vive para siempre. Pero eres también el Dios que se ha hecho carne, el Dios que se ha hecho uno de nosotros. Tú has venido a acompañarnos, tú has venido a caminar con nosotros. Nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, que ha pasado por el dolor, que ha pasado por el camino de la cruz, que ha dado su vida por amor, por nuestra salvación. Te presentamos, Señor, nuestro corazón. Te presentamos, Señor, también nuestras dudas. Te presentamos, Señor, nuestra vida. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros. Te pedimos por todos aquellos que sufren física o moralmente, por aquellos que dudan, por aquellos que pasan por el dolor, por la enfermedad, por la soledad, por los sentimientos de abandono. Danos tu gracia para que podamos crecer en el camino de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón. También conoces nuestras dudas, nuestros miedos y angustias que nos llevan a encerrarnos, a no enfrentar las situaciones de la vida y el mundo. Danos tu gracia, tu Espíritu Santo, que ilumine nuestra mente para entender cada vez más las Escrituras y los caminos de tu salvación. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito,
que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Antes de iniciar las preguntas básicas que tenemos en la lección divina, como siempre, deseo compartir con ustedes algunos elementos para profundizar en el texto bíblico. Bien, notamos que en el versículo 35, pues nos aparece esta información: los discípulos que regresaron de Emaús. Entonces, ese relato también que nos presenta el Evangelio de Lucas en el mismo capítulo a partir del versículo 13. Entonces, ellos llegan a donde estaban reunidos los apóstoles, ¿no? Y les cuentan lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan, ¿no? Entonces, hemos también compartido que en este verso, pues hay una alusión a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces, el reconocer a Cristo al partir el pan. En ese momento estaban hablando de estas cosas. Se presenta a Jesús en medio de ellos. Y nuevamente aparece que ese primer anuncio del resucitado es el regalo de la paz. La paz esté con ustedes. Es uno de los primeros efectos o primeros regalos del resucitado. Aquí yo quisiera hacer como un compartir en torno a la liturgia. En la Eucaristía, nosotros hacemos la fracción del pan. Ahí reconocemos a Cristo. Y también tenemos en la Eucaristía el signo de la paz. Y entonces escuchamos en la liturgia, cuando el presidente de la asamblea o el diácono nos invita y nos dice: dense fraternalmente la paz. Y es la paz del resucitado. En ocasiones he escuchado la expresión: dense un saludo de paz. No, no es un saludo de paz. Es la paz misma del resucitado. La paz esté con ustedes. Es la paz de Jesús vivo y resucitado. Es la paz del Maestro que ha pasado por el dolor, que pasó por la cruz, que murió por amor y ha resucitado. Esa es la paz que el Señor nos regala. Ellos, sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Es interesante cómo Lucas nos presenta este momento, ¿no? Jesús les regala la paz, pero ellos están sobresaltados y asustados. ¿Por qué? Creían ver un espíritu. En algunas traducciones aparece la palabra creían ver un fantasma. Jesús les dice: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y aquí me parece que hay un elemento bien hermoso. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. ¿Y por qué me parece curioso la manera como Lucas presenta aquí esta aparición del resucitado? Porque aquí Jesús invita: tóquenme y convénzanse. Recordemos la situación que nos presenta San Juan con Jesús y Tomás. Aquí es Jesús mismo quien les dice a ellos: tóquenme, convénzanse. Un espíritu, o también la otra traducción que a veces aparece, un fantasma, no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y Jesús les muestra las manos y los pies.
y les ha dicho, tóquenme. Ahora, ellos no acababan de creer a causa de la alegría. Este es un elemento también que me parece como muy importante en los relatos de la resurrección del Señor. La alegría, así como Jesús regala su paz, también aparece la alegría en el corazón de los apóstoles, ¿no? Entonces ellos no acaban de creer a causa de la alegría y estaban asombrados. Entonces, aparecen varios sentimientos en este texto. Ellos están asustados, no acababan de creer, estaban angustiados, pensaban que era un fantasma, pero Jesús les da la paz y no acaban de creer y entonces también tienen una alegría desbordante en su corazón y estaban asombrados. Entonces Jesús les dice, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos no acababan de creer. Habían pensado que era un fantasma, un espíritu. Jesús les dice, miren, tóquenme. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, tóquenme, convénzanse. Pero ellos no acababan de creer por la alegría que había en su corazón y estaban asombrados. Jesús toma el pescado y come delante de ellos. A continuación les dice, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Aquí en este verso yo veo resumido el Antiguo Testamento. Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés. Sabemos que para el judío, pues la ley de Moisés o la ley atribuida a Moisés no era solamente el decálogo, ¿no? Era el Pentateuco, estaba atribuida a Moisés, ¿no? Los profetas, pues aquí aparece otra gran parte del Antiguo Testamento, y los salmos. Entonces, aquí yo veo como esa figura de todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, lógicamente ellos no lo conocían como el Antiguo Testamento, lo conocían como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo lo que estaba escrito en estos libros acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces aquí como que veo yo esas tres palabras claves. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos comprendieran las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento. Es como otro don del resucitado. Les abrió el entendimiento para que comprendieran ¿qué? Las Escrituras, para que comprendieran todo aquello que estaba escrito acerca de Jesús y que se debía cumplir. Les dijo, está escrito que el Mesías debía padecer, pero no solo padecer, y resucitar de entre los muertos al tercer día. Yo pienso que a veces en ocasiones nos hemos quedado solamente con el tema del padecimiento y a veces nos hemos quedado solamente con el tema de la muerte de Jesús en la cruz. Y por eso lo decimos. El misterio de la salvación, el misterio pascual y lo que celebramos en el triduo pascual es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí Jesús también nos lo recuerda. El Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. No solamente el Mesías debía padecer y no solamente debía morir, no, debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y
aquí viene como una consecuencia de todo este misterio pascual. Y estaba escrito también, está escrito que en su nombre se predicaría la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces, está escrito. Y entonces, luego del misterio pascual, viene esa explosión y entonces se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Entonces, aquí podemos visualizar también cómo Jesús como que conecta estos tres elementos. Y aquí tenemos un resumen grandioso de nuestra fe cristiana. El misterio pascual, el anuncio de su salvación, el predicar la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, porque la salvación no es solamente para un pueblo, la salvación es para la humanidad entera. Y esa predicación comenzaría en Jerusalén. Y Jesús entonces les dice, y también nos dice, ustedes son testigos de esto. Bien, para profundizar el texto y nuestra oración, ¿qué me llama la atención de este pasaje? ¿Qué impresión me causa la actitud del Señor? Que se aparece a sus discípulos, se da a conocer, les explica las escrituras y los hace testigos de su resurrección. Les invito para que quienes nos están viendo a través de este video puedan pausar un momento, puedan revisar su texto y que podamos analizar estos elementos en una contemplación, en una meditación del texto. ¿Qué me llama la atención de este pasaje? ¿Qué impresión me causa la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Podemos releer allá los versículos. Jesús se presenta. Jesús les dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué hay dudas en su interior? ¿Qué impresión me causa esto? Jesús también me lo está diciendo a mí. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué hay dudas en tu corazón? Jesús también nos quiere dar su paz, nos da su amor y también nos da su espíritu para que podamos nosotros entender más y más lo que está escrito sobre él. Pero también para que podamos entender más y más lo que significa que él ha resucitado y que él está vivo y presente en nuestra vida y camina con nosotros. Yo quería compartir, padre. Sí, Blanca, sigue. A mí me llama la atención que en estos pocos versículos del Evangelio de Lucas, prácticamente se mencionan dos sacramentos, que es la comunión y la penitencia, cuando dice que el perdón, la parte que menciona y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, eso es lo que me llama la atención, prácticamente la institución de estos dos sacramentos. Sí, y bueno, imagino que te refieres en la comunión en el primer versículo o en el 35, ¿ya? Sí, en el que dice por el... Lo reconocieron al partir el pan. Partir el pan, exacto. Ya, sí. Sí, y pues bueno, lo hemos dicho, ¿no? El anuncio o la llamada a la conversión para el perdón de los pecados, ¿no?
Muy bien, Blanca, muchas gracias. Estos elementos que tenemos a continuación, también en orden a profundizar el texto bíblico y profundizar nuestra oración. ¿Qué implica y qué sentido tiene el ser testigos del Señor resucitado? Entonces Jesús les dice a los apóstoles, a los discípulos, ustedes son testigos de esto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaciones tiene el ser testigos del Señor resucitado? El ser testigos de su misterio de salvación, el ser testigos de su evangelio, el ser testigos de su misterio pascual. ¿Qué implica eso? ¿Qué sentido tiene el ser testigos de Cristo? ¿Qué caracteriza e identifica al testigo? Eso también lo podemos ver de una manera como muy humana, ¿no? Alguien fue testigo de algo. Ok, ¿qué caracteriza e identifica al testigo? El que fue testigo de alguna situación, muy bien, ¿qué caracteriza e identifica al testigo? Y en mi actualidad, en el día de hoy, en mi vida, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias soy testigo del Señor? Podemos pausar el video y pensar un poco en estas preguntas que nos ayudan a profundizar el texto bíblico. Y también, luego de pensar un poco estas preguntas, ¿qué gracia pido al Señor de acuerdo a este texto? Entonces les invito para que compartamos un poco estas preguntas sobre el ser testigos del Señor. Gracias. Soy testigo cuando vivo de manera cristiana. Al testigo lo identifica su manera de vivir. Señor Jesús, tú eres el resucitado. Tú has hecho el camino de la cruz. Te entregaste por nosotros. Te entregaste por nuestra salvación. Te entregaste por amor. Y nos has mostrado que el camino del amor es el camino a la resurrección. Has muerto por amor y ahora vives para siempre. Eres el resucitado. A veces, Señor, dudamos. Te pedimos que nos fortalezcas en el camino de la fe. Danos el entender cada vez más tu palabra, tu evangelio. Danos tu gracia para que podamos crecer en el vivir en el amor, obrar la caridad. Danos tu gracia para que seamos testigos tuyos, creíbles, en medio del mundo, con nuestra vida, con nuestras obras en el amor, buscando la vivencia de la caridad, del amor en cada circunstancia de nuestra historia. Fortalécenos para que podamos ser esos misioneros, testigos tuyos en medio del mundo. Concédenos siempre, Señor, experimentarte vivo y resucitado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra historia. Danos tu gracia para que podamos siempre vencer nuestros miedos. Danos tu paz. Danos siempre, Señor, la alegría de experimentarte vivo y resucitado, caminando en medio de nuestra vida. Esa alegría
de experimentarte en medio de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro corazón. Señor Jesús, en ocasiones nos falta fe. Los afanes de la vida nos traen miedos, angustias. Dudamos de tu presencia en medio de nosotros. Concédenos la paz que solo tú nos das. La paz que brota de tu presencia. Danos la experiencia y la alegría de tu resurrección. Abre nuestro entendimiento a las Escrituras. Ayúdanos a abrir nuestro corazón más y más a tu llamada. Fortalécenos en el camino de la fe para que comprendiendo tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu, descubramos tu voluntad en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Tu Espíritu nos fortalezca en el camino de discípulos y ser testigos valientes del misterio de la salvación que nos has revelado, e ir por el mundo anunciando tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.